Nunca olvidaré aquella tarde. Mi nuera me humilló delante de todos. Y lo hizo en mi propia casa. Recuerdo cada palabra que salió de su boca. Las cosas viejas deben quedarse en el pasado, igual que algunas personas. Lo dijo mirándome a los ojos, con la copa en alto, mientras su risa y la de sus amigos llenaban mi casa. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Y algo nuevo despertó. No grité, no discutí, solo la miré, con una calma que ella jamás entendería. Porque hay silencios que no esconden miedo, esconden decisiones. Esa noche no lloré. Solo observé el mar desde la ventana y le hice una promesa. Que el próximo amanecer traería justicia. Y que la caída de Lucía comenzaría sin que ella lo notara. Me llamo Elena Vargas. Tengo 68 años y hasta hace poco creía que el respeto se ganaba con amor. Hoy sé que, a veces, solo se recupera con distancia. Mi nuera, Lucía, siempre tuvo ese brillo falso de las personas que confunden educación con elegancia. Sonreía con los labios, pero nunca con los ojos. Desde el día en que conoció a mi hijo, Adrián, supe que traería tormenta. No por celos. Una madre no compite con la esposa de su hijo, sino porque vi en ella algo que él no podía ver. Una mujer que ama el poder más que a las personas. Durante los primeros años intenté llevarme bien. Le cocinaba su postre favorito, la ayudaba con los niños, y cuando hablaba de sus amigas de sociedad, yo fingía interés. Pero con el tiempo empezó a mostrar lo que realmente era. Controladora, calculadora, orgullosa. Hasta el tono de voz cambiaba cuando se dirigía a mí. «Doña Elena, ¿no cree que ya es hora de descansar un poco? La edad no perdona». Yo solo sonreía. Porque el silencio, hija, es el único espejo donde la soberbia se refleja sin maquillaje. La humillación llegó un domingo, en el cumpleaños de mi nieto. Habían organizado una gran comida en mi casa, la misma que mi esposo y yo construimos con los ahorros de toda una vida. Pero todo, absolutamente todo, estaba bajo el mando de Lucía. Decoraciones doradas, música estridente y un olor a exceso que me hizo sentir extraña en mi propio hogar. Cuando llegué, ya estaban todos, sus padres, sus amigas, y hasta gente que yo ni conocía. Me acerqué a saludar, pero nadie pareció notar mi presencia. Lucía estaba al centro del patio, con un vestido rojo y una sonrisa que cortaba el aire. «¡Ah, la suegra!», exclamó en voz alta cuando me vio. «Pensé que no vendría. Debe ser difícil dejar el sofá y los recuerdos». Las risas fueron inmediatas. Incluso mi hijo intentó disimular una mueca de incomodidad. Yo me quedé quieta, sosteniendo el regalo del niño entre mis manos. Era un pequeño barco de madera que yo misma tallé, igual al que su abuelo le hizo a Adrián cuando era niño. Lucía lo miró y dijo, «Qué lindo. Aunque un poco anticuado, ¿no? Los niños de hoy ya no juegan con cosas tan tristes». El silencio fue pesado. No respondí, porque sabía que cada palabra mía sería convertida en burla. Solo coloqué el barco sobre la mesa y me di la vuelta. Pero antes de irme me detuve frente a ella. «Ten cuidado, Lucía», le dije con calma. «El mar parece tranquilo antes de una tormenta». Ella soltó una risa burlona, creyendo que había ganado. No entendía que las mujeres como yo no gritan cuando las hieren, solo esperan el momento exacto para actuar. Esa noche, mientras todos dormían, abrí la vieja caja de cedro donde guardo los papeles de la casa. Ahí, entre cartas y fotografías, estaba lo que Lucía había olvidado, la escritura original firmada solo con mi nombre. No era rencor lo que sentí, era justicia dormida, y al verla ahí, supe que el amanecer no traería venganza, traería equilibrio. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Dormí poco esa noche, no por tristeza, sino por claridad. Hay silencios que duelen y otros que te despiertan. El mío fue de los segundos. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas pintaba de oro las cortinas, puse agua a hervir para el café. El vapor subía lento, igual que mis pensamientos. Lucía creía que me había borrado con una broma elegante, pero lo que no sabía era que yo ya no era una mujer que necesitaba aceptación.
sino una que solo buscaba paz. Y la paz, hija, a veces se conquista firmando papeles. Abrí la carpeta de documentos que guardaba en una caja forrada con tela azul, la misma donde aún conservo la carta de mi esposo, Héctor, escrita poco antes de morir. Su letra firme, sus palabras serenas. Elena, no te dejes borrar. Esta casa es más que ladrillos, es el testigo de tu esfuerzo. Leí esa frase 3 veces, y sentí su voz acompañándome como una brisa cálida. Entonces lo supe, no haría escándalo, no buscaría venganza. Solo dejaría que la verdad se mostrara por sí sola. Y la verdad siempre llega, aunque el mar esté en calma. A las 8 me vestí con mi mejor blusa blanca, recogí mi cabello y caminé hasta el pueblo. El aire olía a sal y a pan recién hecho. Cada paso me alejaba del dolor y me acercaba a la justicia. Entré al pequeño despacho del abogado Germán Herrera, un hombre de confianza que había trabajado con Héctor muchos años atrás. Me recibió con una sonrisa sorprendida. Doña Elena, qué gusto verla. ¿Todo bien? Depende, le respondí con suavidad. ¿Usted cree que un alma puede estar tranquila cuando le roban el lugar que construyó con amor? Él bajó la mirada, en silencio. Le tendí los papeles. Quiero dejar constancia de que esta propiedad sigue siendo mía y que cualquier persona que viva allí sin mi permiso será considerada una ocupante indebida. Entiendo, dijo, abriendo los documentos con cuidado. Sus manos temblaban un poco, quizá porque intuía lo que había detrás de aquella calma. Mientras él sellaba las copias, me observó con una mezcla de respeto y admiración. Su esposo estaría orgulloso, doña Elena. No busco orgullo, Germán, solo memoria, porque los recuerdos, cuando se mezclan con la dignidad, pesan más que cualquier insulto. Firmé los papeles con letra firme. Cada trazo era una promesa silenciosa a mí misma. No volvería a permitir que nadie me hiciera sentir una invitada en mi propio techo. Al salir del despacho, el viento del mar me golpeó el rostro, tibio, limpio, lleno de significado. Me detuve frente a la costa. El agua golpeaba las rocas con suavidad, como si también conspirara conmigo. Cerré los ojos y respiré hondo. No se necesita gritar para que el mundo te escuche, me decía Héctor en mis recuerdos. A veces basta con mirar a quien te ofendió. Y dejar que la vida hable por ti, sonreí. El día apenas comenzaba y yo ya había dado el primer paso. La caída de Lucía no vendría con escándalo ni venganza. Vendría con una notificación legal, un portazo suave y el eco del mar recordándole que nadie se adueña del esfuerzo ajeno. Esa tarde regresé a casa y me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver el reflejo del sol sobre el jardín donde mis nietos solían jugar. Pensé en ellos, en la historia que algún día escucharían. La historia de una mujer que fue humillada, sí, pero que supo levantarse sin ensuciar las manos. Y mientras el viento movía las cortinas, murmuré para mí: el respeto no se reclama, se reconstruye, paso a paso, como el mar que vuelve a besar la orilla después de la tormenta. A la mañana siguiente, el mar amaneció gris, con esa calma que precede a las mareas grandes. Yo tomaba mi café en la terraza cuando sonó el teléfono. Era Germán, el abogado. Doña Elena, el aviso fue entregado esta mañana. Ya están informados. Perfecto, respondí. No hay prisa. Las olas llegan cuando deben. Colgué sin temblar. Afuera, el viento movía los geranios del balcón. Dentro de mí, una paz serena iba ocupando el lugar donde antes habitaba la herida. A media tarde, mi hijo Adrián me llamó. Su voz sonaba tensa, como si el aire pesara entre nosotros. «Mamá, ¿qué hiciste?» Lucía está alterada. Dice que vinieron del municipio, que preguntaron por los papeles de la casa. No hice nada, hijo. Solo recordé a todos quién es la dueña del lugar. Mamá, no era necesario. Sí, Adrián, dije con suavidad. El respeto siempre es necesario, sobre todo cuando lo olvidan. Hubo un silencio largo. Pude escuchar su respiración nerviosa al otro lado de la línea. Lucía dice que esto es una venganza. No, hijo. La venganza nace del odio. Lo mío viene del amor propio, ese que descuidé por años. Colgué sin rabia. No quería discutir. El mar ya se encargaría de enseñarle a cada uno su lección. Esa noche,
Mientras el pueblo dormía, salí a caminar por la orilla. La arena estaba fría y cada paso me hacía sentir más ligera. Pensé en Lucía, en su voz afilada, en su risa vacía. No la odiaba. Solo me entristecía saber que nunca entendió lo que realmente significa tenerlo todo. Paz, hogar, familia. Ella solo conocía el brillo de lo superficial, pero la calma no se compra. De pronto, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Adrián. «Mamá, Lucía está destrozada. No deja de llorar. Dice que todo fue un malentendido». Suspiré. No era arrepentimiento, era miedo. Y el miedo, cuando llega tarde, suena hueco. Al día siguiente, decidí regresar a casa. No por orgullo, sino por cierre. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto. En el patio había silencio, pero no de paz, sino de desconcierto. Lucía estaba allí, de pie, con el cabello suelto y los ojos hinchados. Al verme, intentó hablar, pero las palabras se le quebraron en la garganta. «Doña Elena, yo...» balbuceó. «No sabía que esto iba a llegar tan lejos». Me acerqué despacio. «No te preocupes, hija. Las cosas solo llegan tan lejos como una las empuja». Ella bajó la cabeza. No fue mi intención humillarla. «Claro que lo fue», interrumpí con voz serena. «Pero no te culpo. Todos aprendemos de formas distintas. Yo aprendí a callar. Tú aprenderás a caer». Sus labios temblaron. Las lágrimas rodaron sin disimulo. Yo la observé sin odio, sin placer, solo con la distancia de quien ya no pertenece al mismo mundo emocional. «Esta casa es suya», dijo al fin. «No quiero problemas. Nos iremos». «No, Lucía, no quiero que huyas. Quiero que entiendas. La casa siempre fue mía, pero el respeto también debió serlo». El viento sopló fuerte, levantando el mantel de la mesa. Ella lo sostuvo con las manos temblorosa. Por un momento pensé en mi hijo, en mis nietos, en todo lo que estaba en juego. Y supe que mi mayor victoria no sería verla irse, sino verla comprender. Me giré hacia la puerta y dije despacio: «A veces la vida te quita lo que te sobra, para devolverte lo que olvidaste cuidar». Salí sin mirar atrás. A mis espaldas, el mar rugió, suave pero firme, como si sellara el inicio de algo nuevo. Porque las mareas, igual que las mujeres heridas, siempre vuelven. Pero cuando lo hacen, arrasan con elegancia. Pasaron solo 2 días, pero el silencio pesaba como si hubieran sido años. Yo permanecía en la pequeña casa del pueblo, frente al mar, observando cómo las olas iban y venían con la misma paciencia que la vida tiene cuando nos está probando. Una mañana, mientras barría el porche, escuché el sonido de un motor. Lo reconocí de inmediato. Era Adrián. Mi corazón se encogió, no por miedo, sino por esa mezcla de amor y cansancio que solo una madre conoce. Él bajó del coche con el rostro pálido, los ojos hundidos, las manos vacías. Por un instante, fue el mismo niño que me buscaba cuando tenía pesadillas. «Mamá», susurró, «tenemos que hablar». Asentí y lo invité a pasar. No había café preparado ni mesa puesta, solo la brisa entrando por la ventana y el rumor del mar llenando el silencio entre nosotros. «Lucía se fue», dijo mirando al suelo. «Empacó sus cosas y se fue con los niños a casa de sus padres». «Entiendo», respondí con calma. «Dice que no soporta la vergüenza, que la hice quedar mal». Lo miré largo rato. Era el mismo hombre que un día defendió a su esposa, mientras yo era humillada frente a todos. Y aún así, seguía siendo mi hijo. «¿Y tú qué piensas, Adrián?», pregunté despacio. «No lo sé, mamá. Todo se salió de control». «No, hijo». Todo volvió a su lugar. Él levantó la vista, confundido. «¿A su lugar?». «Sí». Porque cuando el respeto se pierde, la vida se encarga de recordarte de quién era realmente. El silencio volvió a llenar la sala. Solo se escuchaba el golpeteo del viento contra la ventana. Adrián se frotó el rostro con ambas manos, como si quisiera borrar algo más que el cansancio. «Tenías razón, mamá», dijo finalmente. «Fui un cobarde. Te vi sufrir y me quedé callado. Pensé que era mejor no intervenir, que así evitaría conflictos». «Evitar conflictos no es lo mismo que tener paz, hijo». «Lo sé. Pero cuando la persona que amas te pide elegir, terminas traicionando a quien nunca debiste». Sus palabras me atravesaron el pecho.
Durante años esperé que las dijera, pero no con reproche, sino con humildad. Me acerqué y le toqué el hombro. No necesito tus disculpas, Adrián. Necesito que aprendas. ¿Aprender qué, mamá? Que una mujer no se mide por cuánto aguanta, sino por cuánto se respeta a sí misma. Él bajó la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas caer sobre sus manos. No dije nada, solo me quedé a su lado, mirando hacia la ventana, donde el mar brillaba como una promesa. Lucía me llamó anoche, dijo con voz quebrada. Dijo que algún día me agradecería por dejarla ir. Tal vez lo haga, hijo, porque a veces perder es la única forma de ganar. Se pasó una mano por el rostro, intentando recomponerse. Mamá, ¿me odias por no haberte defendido? Sonreí con ternura. No, hijo. No se odia a quien uno dio la vida, pero el amor, cuando no se respeta, duele distinto. No quema, congela. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Entonces, sin decir palabra, se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos con la misma torpeza que tenía cuando era niño y murmuró: «No merezco tu perdón». «Si lo mereces», le dije despacio, «porque lo estás buscando sin excusas». Lo abracé, no con la fuerza de una madre que exige justicia, sino con la calma de una mujer que ya la encontró. Afuera, el mar rugía bajo el cielo gris. Pero dentro de la casa, algo en nosotros empezó a sanar. El respeto había vuelto a ocupar su lugar. Y el amor, por fin, tenía un silencio que no dolía. Pasaron unas semanas. El mar volvió a tener su color azul profundo y el aire olía a calma. Yo pensaba que todo había terminado, que la vida por fin me dejaba descansar. Pero el destino, cuando quiere enseñar, no termina con una sola lección. Una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del jardín, escuché un motor detenerse frente a la casa. No esperaba a nadie. El sonido del auto me pareció familiar, pero el silencio que vino después fue aún más revelador. Me asomé por la ventana. Allí estaba Lucía, con un vestido claro, sin maquillaje, el cabello recogido y los ojos hinchados. Nada quedaba de la mujer arrogante que solía alzar la voz para hacerse notar. Ahora parecía pequeña. Bajé despacio los escalones del porche. Ella dio un paso al frente, vacilante. «Doña Elena», dijo apenas, «sé que no soy bienvenida, pero necesitaba venir». Su voz sonaba temblorosa, como si las palabras le pesaran. Yo no respondí enseguida. Solo la observé, dejando que el silencio hablara primero. «Cometí un error», continuó, «muchos. No supe medir mis palabras aquel día. No supe valorar lo que tenía». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no había en ellas soberbia ni manipulación. Había cansancio, de ese que solo siente quien ha probado el sabor de su propia derrota. «Lucía», le dije finalmente, «el respeto que se rompe con burlas no se repara con lágrimas». «Lo sé», asintió, «pero tenía que intentarlo. He perdido a mi esposo, a mis hijos y, sobre todo, me perdí a mí». Quise creerle, porque en sus gestos ya no había maquillaje emocional, solo verdad. Y la verdad, cuando duele, limpia. «¿Qué buscas aquí, Lucía?», pregunté. «Perdón, no para que me acepte, sino para poder dormir en paz». Me quedé callada unos segundos. El viento movió las cortinas del porche y el olor del jazmín llenó el aire. «El perdón no se pide, hija», dije con suavidad. «Se demuestra». Ella bajó la cabeza. «Entonces déjeme demostrarlo», susurró. «No con palabras, con actos». «Los actos tardan», respondí. «Pero si son sinceros, el tiempo los revela». Nos quedamos allí, de pie, sin más testigos que el mar. Sus lágrimas cayeron al suelo, y en ellas no vi debilidad, sino aprendizaje. Antes de marcharse, Lucía se volvió hacia mí. «Usted no me odia, ¿verdad?» «No, hija. El odio es un lujo que solo tiene quien aún espera algo». «Yo ya no espero nada». Ella respiró hondo, como si esas palabras le pesaran menos que el silencio. «Gracias», dijo antes de irse, «por enseñarme que la elegancia no se mide por la ropa, sino por la calma con la que una mujer defiende su nombre». La vi alejarse por el camino polvoriento. El sol caía sobre su espalda, tiñendo el aire de naranja. No sentí rencor, sentí paz.
porque entendí que la verdadera caída no es perderlo todo, sino reconocer que uno mismo fue el viento que derribó su propio techo. Y Lucía, por fin, lo había entendido. Entré en la casa y encendí una vela frente al retrato de Héctor. «Viejo», susurré, «la tormenta ya pasó». El fuego de la vela tembló, como si me respondiera. Entonces supe que la historia no era de venganza, sino de equilibrio. Y cuando el equilibrio llega, hasta el mar parece respirar distinto. Los días que siguieron fueron distintos. Por primera vez en años, el silencio dentro de la casa no me pesaba. Me acompañaba. Caminaba descalza por el pasillo, tocando con los dedos las paredes que alguna vez fueron testigos de mis lágrimas. Ahora ya no dolían, solo guardaban memoria. Abrí todas las ventanas. El aire del mar entró con una suavidad nueva, trayendo olor a sal, a madera húmeda, a vida. El sonido de las olas se mezclaba con el crujir del piso, como si la casa misma respirara conmigo. Pasé por el comedor y me detuve frente al viejo aparador donde guardo las fotos de Héctor. Su sonrisa seguía allí, intacta, suspendida entre el tiempo y la fe. Toqué el marco con cuidado. «Cumplí, viejo», susurré. «La casa sigue en pie, y yo también». Por primera vez en mucho tiempo preparé café solo para mí, sin prisa. Serví una taza. Me senté frente al ventanal y observé el horizonte. El sol nacía despacio, tiñendo el mar de cobre. Pensé en todo lo que había pasado, la humillación, el silencio, la justicia, y entendí algo que antes no podía ver. No era la casa lo que había recuperado, era a mí misma. Porque las paredes pueden reconstruirse, pero el alma solo vuelve cuando una decide dejar de pedir permiso para existir. Tomé mi libreta y empecé a escribir. No sobre el dolor, sino sobre la enseñanza. Las mujeres de mi generación, anoté, aprendimos a callar para no perder la paz, sin darnos cuenta de que el silencio también se vuelve una jaula. Las palabras fluyeron solas, como si el mar dictara cada frase. Escribí sobre el respeto, sobre el valor de envejecer con dignidad, sobre el poder de una mujer que no necesita levantar la voz para ser escuchada. Cada línea era una cicatriz convertida en historia. Al caer la tarde, salí al porche con mi manta sobre los hombros. El cielo tenía ese color dorado que anuncia el descanso. Los vecinos pasaban y me saludaban con una sonrisa distinta, una que antes no existía. Ya no me miraban como la viuda de Héctor, ni como la suegra de Lucía. Ahora me veían como lo que siempre fui, una mujer completa, de pie, que supo esperar su momento. A lo lejos, vi a Adrián acercarse por el sendero con una pequeña caja en las manos. «Mamá», dijo al llegar, «traje esto para ti». Era un pequeño barco de madera, igual al que yo tallé para mi nieto el día de la humillación. Solo que este tenía grabadas unas palabras en la base. Para la mujer que me enseñó que la marea puede retirarse, pero siempre vuelve más fuerte. Las lágrimas me nublaron la vista. No de tristeza, sino de gratitud. Lo abracé. No hubo palabras. No hacían falta. Esa noche, después de cenar, caminé hasta el balcón y miré el mar iluminado por la luna. El viento me despeinó suavemente. Cerré los ojos y sentí que Héctor estaba allí, en cada ola, en cada respiración de la casa. Entonces lo entendí todo. El respeto no se grita, se vive. La dignidad no se exige, se encarna. Y el amor verdadero no necesita promesas, solo presencia. Volví a entrar, apagué las luces y me quedé mirando el reflejo del mar en el suelo. El aire era tibio y la casa por fin respiraba conmigo. Supe que el ciclo había terminado, no con venganza, sino con equilibrio. Y cuando el equilibrio llega, hija, ni el tiempo se atreve a tocarte. Los días empezaron a pasar con una suavidad distinta. El amanecer ya no era una rutina, era una promesa. Cada mañana abría las ventanas y dejaba que el viento del mar recorriera la casa entera, como si quisiera recordarme que lo viejo también puede volver a respirar. El jardín floreció otra vez. Las bugambilias cubrieron el muro y el limonero volvió a dar fruto después de años de silencio. A veces pensaba que la tierra también sanaba conmigo. Una tarde, mientras escribía en mi libreta, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Lucía, pero no venía sola.
A su lado estaba una joven del pueblo, de unos 30 años, con el rostro marcado por el llanto. Lucía bajó la mirada y dijo con voz baja: «Ella quería hablar con usted. Dice que escuchó su historia y que necesitaba oírla de su propia boca». La joven se llamaba Marisol, madre soltera, abandonada por su esposo y cansada de sobrevivir en silencio. Se sentó frente a mí, nerviosa, y preguntó: «¿De verdad se puede volver a empezar después de perderlo todo?». Sonreí. «No se empieza desde cero, hija. Se empieza desde lo que queda, y a veces lo que queda es más fuerte que lo que se fue». Lucía escuchaba en silencio, con los ojos húmedos. No buscaba redención. Solo entendía, por fin, que la fortaleza no se impone. Se aprende observando a quien no se rinde. Desde ese día, cada semana venían mujeres del pueblo a visitarme. Algunas traían historias de abandono, otras de traición, otras de miedo. Y yo las recibía con café, con calma, con la certeza de que no era mi historia la que las salvaba, sino el reflejo que veían en ella. Empecé a escribir más seguido, ya no para mí, sino para ellas. Relatos de mujeres que habían sido calladas, invisibilizadas, usadas, y que, aún así, habían aprendido a levantarse sin perder la ternura. Mis palabras viajaban de boca en boca, de casa en casa, hasta llegar a los oídos de quienes más las necesitaban. Una tarde, Germán, el abogado, vino a visitarme. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa discreta. «Doña Elena, sus escritos se han vuelto conocidos en el pueblo. Dicen que muchas mujeres se sienten distintas después de leerlos». «No escribo para ser conocida, Germán», respondí. «Escribo para que ninguna mujer olvide quién es». Él asintió, con esa mezcla de respeto y admiración que solo se tiene hacia las almas que sobrevivieron a sí mismas. «Su historia debería contarse, doña Elena, no como venganza, sino como ejemplo». «Entonces cuéntela usted», le dije sonriendo, «pero hágalo con calma, como el mar cuando vuelve». Cuando se fue, me quedé sola en el porche, mirando el atardecer. El cielo tenía un tono dorado, y el viento movía las cortinas con la misma delicadeza de una caricia vieja. Pensé en Héctor, en Adrián, en Lucía, en todas las mujeres que habían pasado por esta casa buscando consuelo, y entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era un faro. Encendí una vela sobre la mesa y escribí las últimas líneas de mi cuaderno. «No permitas que te borren. No entregues tus paredes, ni tu voz, ni tu alma. Porque hay mujeres que son casa, sostienen, protegen, abrigan, pero cuando las hieren, también saben cerrarse para sanar. Y cuando vuelven a abrir sus puertas, lo hacen no por necesidad, sino por elección». Apagué la luz, dejé que el mar hablara por mí y sonreí. Había empezado siendo una mujer humillada y terminé convertida en voz. Porque cuando una mujer se levanta, hija, la casa entera y a veces el mundo vuelven a respirar con ella. Pasaron los años y con ellos el ruido. Hoy la casa ya no es solo un lugar, es un cuerpo que respira conmigo. Cada amanecer tiene el mismo olor a café, sal y memoria. El mar, mi viejo cómplice, sigue ahí, enseñándome que ninguna ola regresa igual, pero todas dejan algo en la orilla. Mi cabello es más blanco ahora, mis manos más lentas, pero mis ojos siguen firmes. En ellos aún vive la mujer que una vez fue humillada y decidió no responder con gritos, sino con calma. Porque el tiempo, hija, no borra las heridas, pero les cambia el idioma. Ya no duelen, solo enseñan. En las tardes suelo sentarme en el porche con mi libreta. A veces vienen mujeres del pueblo, otras veces solo el viento. Las escucho contar sus historias. Una fue abandonada con 3 hijos, otra dejó su casa por miedo, otra aún no se atreve a mirarse al espejo sin pedir perdón. Yo no les doy consejos, solo les cuento el secreto que el mar me enseñó. Las olas no piden permiso para volver. Y las mujeres tampoco. A veces me visitan mis nietos. Corren por el jardín donde antes solo había silencio. Sus risas llenan cada rincón que alguna vez conoció el desprecio. Adrián los observa con ternura, como si cada carcajada de ellos fuera un pedazo de su propia redención. Y yo, al verlos, entiendo que el ciclo se cerró. Lucía vive en otro pueblo ahora.
De vez en cuando envía cartas. No para disculparse, sino para agradecer. Dice que esta historia le cambió la forma de mirar la vida, que aprendió que una mujer fuerte no es la que manda, sino la que sabe reconocer cuándo se equivocó. La leo sin rencor. A veces lloro, no por tristeza, sino por gratitud. Porque incluso las caídas ajenas nos devuelven partes que creíamos perdidas. Hace unos días, un grupo de jóvenes del pueblo vino a entrevistarme. Querían grabar la historia de la Señora del Mar, así me llaman ahora. Me preguntaron qué había aprendido después de todo. Sonreí. Que el respeto no se hereda ni se pide, se construye con actos, que el amor sin dignidad se vuelve costumbre, y que la paciencia no siempre es silencio. A veces es estrategia. Ellos anotaban, atentos, sin saber que cada palabra era el eco de una vida entera. Esa noche, cuando se fueron, apagué las luces y me quedé en la penumbra, mirando el reflejo de la luna sobre el mar. El viento se coló entre las cortinas, moviéndolas como si la casa respirara al mismo ritmo que yo. Entonces lo entendí, con una claridad que me erizó la piel. Yo ya no vivía en esta casa. Esta casa vivía en mí, porque cada mujer que entra por su puerta deja una historia, y cada historia es una piedra más en los cimientos de mi paz. Cerré mi libreta, me arropé con mi manta y murmuré: gracias, mar. Gracias por enseñarme que el silencio también tiene voz y que las mareas que se retiran siempre regresan más sabias. El amanecer llegó con ese tono dorado que solo aparece después de una tormenta. Abrí las ventanas, respiré hondo y sonreí. Ya no necesitaba justicia, ni perdón, ni memoria, solo calma, porque cuando una mujer logra eso, hija, ya no le teme a nada, ni al tiempo, ni al pasado, ni al mar. La vida, hija, tiene un modo curioso de enseñarte que las despedidas no siempre son tristes. A veces son solo un cierre suave, como la última ola antes del atardecer. Hoy escribo esta carta mirando el mismo horizonte que me vio llorar y renacer. El mar está tranquilo, como si quisiera escucharme. Ya no necesito levantar la voz. Aprendí que las verdades más hondas se dicen despacio, casi en susurros. Mis manos tiemblan un poco, no por miedo, sino por la emoción de saber que todavía tengo algo que decir. Porque mientras una mujer tenga palabras, tiene fuerza. Y mientras tenga fuerza, sigue viva. Han pasado muchos años desde aquella tarde en que mi nuera me humilló frente a todos. Ya no me duele recordarlo. De hecho, lo agradezco, porque si no hubiera sido por ese momento, nunca habría descubierto de qué estaba hecha. Elena Vargas murió aquella noche, la que cayó, la que aceptó el desprecio sin responder. Y nació otra, más callada, sí, pero más sabia. Una mujer que aprendió que el respeto no se mendiga, se sostiene con la mirada, con los actos, con la calma. A veces me preguntan si volví a amar. Sonrío y digo que sí, pero no a un hombre. Amé mi soledad, mis mañanas sin prisa, mis tardes de silencio, mis noches sin culpa. Amé lo que quedó de mí cuando todo lo demás se fue. Y eso, hija, también es amor. Cada tanto abro mi vieja libreta, la misma donde empecé a escribir después de la tormenta. Sus páginas están llenas de mujeres. No de nombres, sino de historias, de vidas rotas que aprendieron a remendarse con dignidad. Algunas ya no están, otras aún vienen a visitarme, buscando consuelo o consejo. Y cuando me miran a los ojos, sé que reconocen algo, la paz que una encuentra solo después de perder el miedo. Anoche soñé con Héctor. Estaba sentado frente al mar, con esa sonrisa tranquila que siempre tenía cuando el mundo se caía, y él me decía: tranquila, todo pasará. En el sueño me miró y dijo: ya puedes descansar, Elena. La casa volvió a tener alma. Desperté con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de certeza. Supe que era hora de escribir mi última carta. Tomé la pluma y anoté: querida vida, gracias por los golpes, por las pérdidas y por los silencios. Porque cada uno de ellos me devolvió a mí. Gracias por el mar, por recordarme que la calma también ruge. Y gracias por enseñarme que no hay edad para volver a empezar.
Cerré la libreta con una sonrisa y la dejé sobre la mesa del comedor. El sol se filtraba por las cortinas y el aire olía a limones, como en los días en que Héctor aún vivía. Salí al porche, me senté en la vieja mecedora y dejé que el viento jugara con mi cabello gris. Miré el mar una vez más. Ya no lo veía como un testigo, sino como un reflejo. Y pensé, la vida no me quitó nada. Solo me enseñó a sostenerme sola. El mar rugió suave, como si aprobara mis palabras. Cerré los ojos. Respiré profundo y sentí que todo estaba en su lugar. Porque cuando una mujer llega a ese punto, ya no busca justicia, ni perdón, ni compañía. Solo verdad. Y yo, por fin, la tenía. Si llegaste hasta aquí, hija, quiero que escuches con el corazón, porque esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas viejas, estorbo, exageradas o invisibles. De todas las que entregaron su alma cuidando a otros y cuando ya no fueron útiles, las empujaron al silencio. Durante muchos años pensé que la paciencia era una virtud. Hoy sé que cuando se usa para soportar lo insoportable, se convierte en una cadena. Yo misma la llevé puesta, creyendo que callar era una forma de amar, pero el amor que exige silencio no es amor. Es miedo disfrazado de cariño. Por eso te hablo a ti, mujer que me escuchas. A ti, que quizás estás sola en tu habitación, mirando por la ventana y preguntándote en qué momento te perdiste. A ti, que sientes que el respeto se te escapa entre los dedos. Escúchame bien. Todavía puedes volver. Puedes reconstruirte, aunque duela. Puedes cerrar la puerta del pasado sin que eso signifique rencor. Puedes mirarte al espejo y verte entera, incluso con las grietas, porque las grietas no son fallas, son entradas por donde entra la luz. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas ser fiel a ti misma. Habrá días en que el mar parezca rugir contra ti. Pero recuerda, las mareas no destruyen, solo mueven lo que ya estaba suelto. Si un día te dicen que ya no sirves, sonríe. Si alguien intenta borrarte, escribe más fuerte tu nombre. Y si alguna vez te echan de lo que construiste, no llores. Haz como el mar. Retírate, toma fuerza. Y vuelve, porque las mujeres no se rompen, hija. Se transforman. Y cada transformación duele, pero también libera. Hoy miro hacia atrás y no veo una vida de pérdida. Veo una vida de aprendizaje. Aprendí que la dignidad no se grita, se demuestra. Que el perdón no siempre se da por compasión, sino por amor propio. Y que el silencio, cuando nace del alma y no del miedo, tiene una voz tan poderosa que puede mover el mar. Así que si esta historia te estremeció, no te vayas sin dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así podré seguir compartiendo relatos de mujeres que, como tú y como yo, aprendieron a levantarse cuando todo parecía terminado. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Quiero saber hasta dónde llega esta voz, la voz de una mujer que un día fue callada, pero que ahora, gracias a ti, sigue viva en cada palabra. Porque al final, todas somos casa. A veces golpeadas por las olas, a veces vacías, pero siempre, siempre dispuestas a volver a respirar.